Vamos a esta mañana, antes de empezar, vamos a entregar este tiempo al Señor respecto a la prédica esta mañana, que realmente puede ser de bendición para nosotros, que Dios use su palabra para con nosotros esta mañana. Estamos en Efesios 6, así que vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Y te pido, Señor, que lo que vamos a estar viendo esta mañana realmente sea de bendición, que sea para el beneficio, Señor, de tu pueblo esta mañana. Que tú nos ayudes, Señor, a tener ojos espirituales para ver lo que tú nos estás enseñando. Señor, muchas veces no le damos la realidad que tú le das al enemigo de nuestras almas, Señor, respecto al poder para tentarnos y hacernos caer. Y así que te pido esta mañana, realmente estemos atentos y que tú estés obrando en nuestras vidas para que entendamos eso. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Esta mañana el título del mensaje es Estar firme con la armadura de Dios. Estar firme con la armadura de Dios. Estamos continuando meditando en nuestra dependencia de Dios para luchar la batalla espiritual. Aunque muchas veces minimizamos esta batalla, no dándole la importancia que merece, la verdad es que es una batalla para nuestras almas. Es una batalla para nuestras almas. El pasaje de esta mañana es Efesios 6, 12 y 13. Y el tema, como dije, es estar firme con la armadura de Dios. Estar firme con la armadura de Dios. Pregunto, ¿qué tan urgente pensamos es pasar tiempo con Dios y su iglesia? ¿Qué muestran nuestras acciones al respecto? ¿Cuánto de cuidado tenemos en nuestras vidas respecto al pecado y la lucha espiritual? En Hebreos capítulo 3, versículo 12 y hasta 14 dice, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros hay un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. ¿Qué dice ahí? Tened cuidado. Versículo 13. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. En el último sermón estuvimos hablando del engaño del enemigo y vamos a repasar eso brevemente. Realmente muchas veces no le damos la importancia que le debe a esta batalla. El pecado que reside dentro de nosotros es fuerte. El enemigo también contra el cual estamos batallando es fuerte y engañoso. Vamos a leer Efesios 6, de versículo 10 a 20. Efesios 6, de 10 a 20, esta mañana para empezar. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo hecho todo, estad firmes. Estad pues firmes. Ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orar en todo tiempo en el Espíritu, y así velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. La verdad principal esta mañana es la firmeza en Dios frente a los ataques del diablo es por resistir las huestes de maldad con la armadura de Dios bien puesto. Y los versículos de esta mañana son 12 y 13. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Debemos entender que no podemos librar esta batalla en nuestras propias fuerzas, puesto que la batalla es real. La lucha es para mantenernos firmes en Dios. Y este pasaje usa la metáfora de la armadura de un soldado para ayudarnos a entender la seriedad del asunto. Pregunto, ¿un soldado entraría en la batalla sin tener su armadura puesta? No sería muy inteligente. ¿Qué tal si solo tuviera una pieza puesta? ¿No ve? Tal vez algo que cubre sus piernas. O su pecho nada más. No es muy inteligente. O tal vez sin la espada. No es muy inteligente, no sería así. De la misma forma, Pablo está ilustrando la necesidad que tenemos para estar totalmente preparados para poder librar esta batalla espiritual en el poder de Dios. Y esta mañana vamos a ver más que todo el conjunto de poner toda la armadura de Dios. Para luego en las próximas prédicas vamos a estar viendo las diferentes piezas de la armadura. El enemigo es fuerte y engañoso. El primer punto, el enemigo es fuerte y engañoso. Muchas veces menospreciamos el poder y la sutileza del enemigo. Vamos a repasar brevemente lo que vimos en las últimas palabras de Efesios 6:11 y a continuar con versículo 12. Dice esos versículos 11 y 12, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y la semana, en mi última prédica, nosotros vimos dos palabras claves al final del versículo 11, que son diablo y insidias. Diablo quiere decir, dice, ser puesto en oposición, acusar o también dar falsa información. El diablo, Satanás, se pone en contra de la humanidad
y especialmente en contra de los creyentes, dándoles falsa información para arrastrar tras sí seguidores y destruirlos. Y vamos a estar viendo eso. La segunda palabra que vimos era insidias. La Reina Valera la traduce como acechanzas. Y eso también tiene que ver con engaño. Tiene que ver con hacer algo engañosamente. El diablo va maquinando planes para engañarnos astutamente, para destruirnos. Él es un enemigo que ha estado batallando ¿desde cuándo? Desde el principio. Él ha estado batallando contra Dios y la humanidad desde el principio. Es un enemigo sutil y fuerte. ¿Cómo es que nosotros realmente pensamos que nosotros podemos vencerle en nuestras propias fuerzas? ¿Cómo es que pensamos muchas veces que somos más inteligentes que todos los que han venido antes de nosotros? Hay una prueba muy sencilla para cada uno de nosotros para ver si estamos viviendo en el engaño. Por ejemplo, si tú, si yo tenemos un pecado favorito que no pensamos es muy serio, estás viviendo engañado. Si yo tengo un pecado que realmente pensamos, no es gran cosa, estás viviendo engañado. Hay un libro que se llama Pecados Aceptables. Eso es vivir engañado. ¿Qué tal si cuando un hermano viene para hablar contigo de una área de tu vida y tú le dices, estoy bien, no te metes? Estás viviendo en el engaño. Necesitamos nuestros hermanos. Necesitamos el cuerpo. Necesitamos la amonestación de Dios. Nadie recibe la corrección normalmente con gusto. Pero la persona que minimiza su pecado está viviendo en el engaño. Esto muestra que fácilmente nos engañamos a nosotros mismos. Y también somos engañados por el enemigo de nuestras almas. Y podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar de la mentira. Puede ser la flojera, la falta de respeto, la falta de obediencia de nuestros hijos o de nosotros en diferentes contextos. Puede ser una relación incorrecta o inmoral. Puede ser la pornografía, la falta de perdón. Hay miles de maneras para excusar nuestro pecado. Todo esto es vivir engañado. Muchas veces no pensamos que el pecado no es tan peligroso. Hay ejemplo tras ejemplo en la Biblia y también en nuestra propia experiencia de la destrucción del pecado. Sin embargo, muchas veces pensamos, no va a ser así en mi caso. Y eso es vivir engañado. Continuamos con Efesios 6, capítulo 12. Este versículo comienza con la frase, porque nuestra lucha es una lucha, no es contra sangre y carne. Así que esta frase pone un contraste en lo que viene después y que termina con huestes espirituales. Está indicando que la lucha que estamos librando no es física. Es una lucha espiritual. Es contra Satanás y sus demonios. Y ellos se han dedicado, ¿cuál es su meta? Se han dedicado a destruir a la humanidad y especialmente los creyentes.
ellos usan el engaño. Recordamos Efesios 2, 2 y 3, que dicen 2, 2 y 3, en los cuales está hablando de que estuvimos muertos en nuestros pecados antes de conocer a Cristo, y como nosotros andábamos, en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros, antes de ser creyentes, vivimos conforme a la corriente de este mundo. Vivíamos conforme al engaño del enemigo, el diablo. Y vivíamos en nuestras propias pasiones. Esas tres cosas se alinean contra Dios. Y nosotros como creyentes ya tenemos que combatir contra eso. Así que no es que nuestras inclinaciones naturales y pecaminosas están en contra de lo que el enemigo, el diablo, sus huestes quieren hacernos hacer. Más bien se alinean. Nuestros deseos pecaminosos se alinean con el engaño del enemigo. Y hay que entender eso. La lucha es espiritual. No necesitamos armadura física, sino armadura espiritual. Y necesitamos esa armadura porque la batalla es feroz. Los primeros creyentes antes de Cristo, ¿cómo es que conquistaron los reinos? Por ejemplo, Roma y otros, todo el reino, ese reino, ¿fue por armas físicas? No, fue por el Evangelio, fue por confiar en Dios. Segundo de Corintios 10, 3 a 5, segundo de Corintios 10, 3, dice, porque aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que es una guerra espiritual, no es contra carne, no es contra sangre y carne. Y luego Efesios 4, 12 dice, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y hay cuatro diferentes partes, fuerzas espirituales contra las cuales estamos luchando. Y voy a citar el comentarista Carroll al respecto. Pablo aquí describe un reino espiritual organizado y operando en una esfera aparte del mundo natural que el cristiano conoce y en el cual se desarrolla la iglesia. Los términos usados para describir esta esfera y sus huestes implican una jerarquía antagonista bien organizada. Cada término está precedido por la palabra contra, dando a entender que cada uno representa una categoría de actividad demoníaca o nivel de autoridad diferente. Esas no son clases diferentes de enemigos, sino fuerzas contra Dios y su pueblo. Son las fuerzas bajo el control de su jefe Satanás, estructurado de tal modo que cada categoría describe diferentes aspectos de una estrategia global, como rango, autoridad, control y estación de batalla. Y yo sé que ha habido mucha discusión respecto a qué cada uno representa,
Yo solo voy a seguir leyendo lo que este comentarista dice, porque en sí el resumen es contra todas las huestes espirituales de maldad. Y él sigue diciendo, este comentarista, principado es la jurisdicción de un príncipe, que aquí incluye a Satanás y a todos sus subalternos, no los más elevados. Las autoridades son potencias que tienen poder e influencia sobre alguna jurisdicción específica. Entonces, autoridades sobre una parte específica. El tercer rango son los gobernantes de estas tinieblas, los dominadores del mundo de las tinieblas, o los poderes cósmicos de las tinieblas, que gobiernan en este mundo pecador. Estos serán aquellos demonios que se han infiltrado en muchos sistemas políticos y humanistas, aún de nuestro tiempo, que no pretenden dominar el sistema mundial que pretenden dominar el sistema mundial y consolidarlo bajo un solo y nuevo orden sociopolítico. La cuarta categoría se compone de los espíritus de maldad en lugares celestiales. Y estos son las hordas de espíritus malignos que habitan y actúan en el mundo invisible. Así que, en resumidas cuentas, estamos en una batalla contra Satanás y todas sus fuerzas espirituales de maldad. Esas fuerzas de maldad están combatiendo, obviamente, contra toda la humanidad, contra Dios, pero aquí contra nosotros, los creyentes. Son las mismas fuerzas, otra vez, voy a repetir, que han estado luchando contra Dios y contra todo lo bueno desde el principio. Son las fuerzas que saben muy bien las tácticas para hacer caer a sus enemigos. Son las que saben tentarnos y seducirnos, también conforme a nuestros propios deseos pecaminosos. Ellos tienen miles de años haciendo eso, desde Adán y Eva. Así que, otra vez, ¿por qué es que nosotros seguimos cayendo en los mismos pecados que se registran desde el principio? ¿Por qué es que nos enorgullecemos pensando que somos mejores que otros? ¿Por qué es que somos egoístas, buscando satisfacer nuestros propios deseos? ¿Por qué es que seguimos siendo personas que mienten y engañan a otros? ¿Por qué seguimos cayendo en el pecado sexual, la fornicación, adulterio, pornografía? ¿Por qué seguimos en el enojo y la amargura? Hay muchos otros pecados. Es porque no hemos dado la importancia que merece quién es nuestro enemigo, su fuerza y nuestra debilidad. No le damos el crédito que realmente merece, que es un enemigo fuerte. Vuelvo a hacer otra pregunta que hice antes, o semejante. ¿Quién aquí piensa que en sí mismo, por ejemplo, tal como el soldado, piensa que sin su armadura puesta puede entrar a la batalla? No. ¿Quién aquí piensa que en sí mismo está bien preparado y tan ágil como para combatir y vencer estas potestades espirituales en sí mismo? ¿Qué puede ser eso? Si pensamos así, realmente es estupidez. Es una tontería y es un engaño. Espero que estemos entendiendo que esta batalla es mucho más allá que nuestras fuerzas, inteligencia. Así, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es confiar en Dios y su poder. Recordamos que el mismo poder de Dios, y eso es lo que vamos a seguir viendo en el segundo punto, pero
Recordamos que el mismo poder de Dios que estamos viendo aquí ha obrado en Cristo para resucitarle de los muertos. En Efesios 1, 20 y 21 dice, ese poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dios ha levantado a Cristo de los muertos y lo ha sentado en el lugar más elevado, encima de todo principado, autoridad, poder, dominio. Y ese es el poder que Dios tiene para nosotros. Dios es quien tiene poder sobre las fuerzas espirituales. Colosenses 1:13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Dios es quien nos ha librado de estar bajo el poder del Satanás. Y así que Él tiene ese poder para ayudarnos a continuar de luchar esta batalla en Él. Tenemos ese poder de Dios. Y si uno quiere, también muchas veces pensamos en las fuerzas de los demonios, pero también Dios tiene sus ángeles que también están para nosotros. Y si uno recuerda, no vamos a leer, pero en Segundo de Reyes habla de la historia de Eliseo. Y cuando el rey de Aram vino para llevarlo, para atraparlo, capturarlo, y su siervo estaba con mucho temor del ejército que rodeaba la ciudad, y Eliseo le pidió a Dios, ábrele los ojos. ¿Qué es lo que vio? Huestes de ángeles buenos de Dios a su derredor, también protegiendo. Así que solo menciono eso para decir que el poder de Dios, las fuerzas de Dios, todo lo que Dios tiene para nosotros es mucho más como para protegernos y para hacernos vencer en Él. Pasando a Efesios 6:13, la armadura para estar firmes, la armadura para estar firmes. Toda la armadura proviene de Dios y su poder para estar firmes en Él. Nosotros podemos estar firmes en Él porque Él nos provee esa armadura. Otra vez, Efesios 6, 12 y 13, que dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de ese mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Efesios 6:13 comienza con por tanto. Esta frase nos hace prestar atención a lo que se dijo antes en relación con lo que ya va a decir. Quiere decir lo siguiente, por esta lucha tan fuerte que estamos librando contra las fuerzas espirituales de maldad, debemos entender que la respuesta se encuentra en lo que viene, en lo que ya va a explicar Pablo. Así que el versículo 13 continúa con un mandato. Por tanto, ¿qué es la respuesta? ¿Qué debemos estar haciendo? Tomar toda la armadura de Dios. Y en los siguientes versículos se explicarán las varias piezas de esa armadura. Pero en esta frase Pablo solo está diciendo, es importante poner el conjunto, todo esta armadura. El mandato es de prestar atención a cada pieza de esta armadura, ser cuidadoso en ponérnosla.
No es que yo puedo obedecer este mandato si lo hago a medias. No es que puedo poner una pieza, tal vez el casco, y dejar lo demás. O tomar la espada y dejar lo demás. Y en los siguientes sermones vamos a estar viendo esas diferentes piezas. Pero solo quiero leer esos versículos para entender qué es este conjunto de armadura que Pablo está diciendo que debemos estar poniendo. 14, Efesios 6, 14. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orar en todo tiempo en el Espíritu, y así velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso es la armadura de Dios. Así es preciso prestar atención a cada pieza de esta armadura para ir poniéndonosla. Y Efesios 6, 13, volviendo ahí, nos da 2 razones para ponernos esta armadura de Dios. Que dice, para poder resistir en el día malo. Para poder resistir en el día malo. Y el segundo, para estar firmes, para poder resistir en el día malo y para estar firmes. ¿Qué es el día malo? ¿Qué es el día malo? Es el día cuando estamos pasando por dificultades, las cuales nos hacen tambalear en nuestra fe. Y aún puede ser días en que estamos poniendo la confianza en ¿quién? En nosotros mismos, en vez de Dios. Nuestra fe se va debilitando. Son días también que nos hacen dudar del poder de Dios. Son días de tribulación que pueden hacernos dudar de la fidelidad de Dios. Pueden ser días de problemas personales. Puede ser que uno está pasando días, puede estar pasando meses o años de depresión. Días de estar en el abismo sin fondo, donde todo lo que rodea es tinieblas. Días cuando no vemos ninguna salida ni solución a los problemas. Estos días malos pueden incluir días de problemas interpersonales, días que estamos teniendo conflictos con nuestro cónyuge, nuestros hijos, los hermanos de la iglesia, del trabajo. Y esos conflictos pueden ser por nuestro pecado, por el pecado de otros. Estos días malos incluyen días en los cuales estamos agobiados, sin poder descansar. Por ejemplo, las mamás con niños pequeños muchas veces no pueden descansar. Pueden estar desesperadas para poder descansar. Puede ser días en que nos pasen problemas económicos, cuando estamos preocupados por cómo vamos a proveer por nuestra familia. Estos días malos obviamente incluyen días en los cuales no le estamos dando a Dios la importancia, la centralidad que Él debe tener en nuestra vida. Y eso sería central. Es por descuidar nuestra relación con Él y pasar tiempo con Él. Esos días malos pasan por descuidar a su iglesia y nuestra participación en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que necesitamos en esos días malos? Es tener la armadura de Dios bien puesta.
Pero tristemente muchas veces son esos días que nos hacen alejar de Dios. Cuando David se alejó de Dios por su propio pecado, sentía la ausencia de Dios. Él está pasando, sí, por un día malo. Él no tenía comunión verdadera con Dios. No fue hasta que se arrepintió que volvió a sentir la presencia de Dios. Y muchas veces esos días malos tienen eso en común. El ánimo aquí es poner la armadura de Dios para poder resistir esos ataques sutiles del enemigo, para poder estar firme en Dios. Cuando estamos pasando por cualquier dificultad, cuando estamos pasando aún por lo bueno que nos hace también apartar de Dios, estamos pasando por un día malo. Y nosotros debemos estar pendientes, o nosotros debemos volver a ese pasaje para ver qué es poner la armadura de Dios. Que vamos a estar hablando tanto hoy como en las próximas semanas. Efesios 6:13 termina de la siguiente forma. Y habiendo hecho todo, vamos a ver la segunda razón para poner la armadura de Dios. Y habiendo hecho todo, estar firmes. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. ¿Qué es habiéndolo hecho todo? Significa habiendo puesto la armadura de Dios. Y habiendo luchado en esta armadura. Habiendo hecho esto, estaremos firmes. No vamos a estar firmes si no seguimos las instrucciones aquí. El enemigo nos va a derribar, nos va a vencer. No tenemos que dudar. No somos fuertes, no tenemos la capacidad, la potestad en nosotros mismos para hacer frente a sus ataques. En la vida cristiana no existe atajos. Lo que necesitamos es poner la armadura de Dios. Y solo habiéndola puesta, podremos estar firmes en Él. Nuestra sociedad se busca el secreto, no el atajo para ganar dinero, para perder peso, para aprender una materia, para hacer una cantidad de cosas, ¿no ve? Un atajo. ¿Qué es el secreto? De la misma forma, los creyentes buscamos también el secreto, el atajo. Dios no nos ha dado atajos, sino una vida de confiar en Él cada día y de disciplinarnos espiritualmente cada día. Y Pablo mismo entendía esa lucha. Él dijo en 1 Corintios 9, 26, 27, por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Él estaba hablando de la disciplina diaria que necesitaba. No hay un atajo. Es diariamente confiar en Dios. Es poner la armadura de Dios. Continuando con Efesios 6:13. Estar firmes. ¿Qué quiere decir estar firmes? Estar firmes quiere decir que no has sido derribado y vencido. Quiere decir resistir los ataques del maligno y sus huestes y salir vencedor. Quiere decir no dar lugar al enemigo ni sus sutilezas en su vida. Quiere decir ir venciendo en su vida personal contra todo tipo de maldad, sea la inmoralidad, la mentira, la falta de perdón, la ira o lo que sea. Vamos a hacer algunas aplicaciones en unos minutos, pero voy a resumir con una cita de Hendrickson.
de versículo 13. Dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios. El lenguaje aquí se usa, es muy cortante. El mandamiento es terminante, como si dijese, no permitáis que el enemigo os sorprenda sin defensa. Tomad vuestra armadura, hacerlo de inmediato, sin vacilar ni perder tiempo. Y recordar, tomar la armadura completa. El propósito es para poder resistir en el día malo. Es decir, en el día de las duras pruebas, los momentos críticos de vuestra vida, en que el diablo y sus subordinados os asaltarán con gran intensidad, diciendo que nunca se sabe el momento que estas crisis ocurren. La implicación clara es, estar preparados siempre. Sin embargo, debemos cuidarnos de no inferir que al cristiano se le imagina aquí sentado, echado atrás, por decir así, esperando en el refugio de su fortaleza, el ataque de Satanás. El contexto que vamos a estar viendo en los próximos versículos también no da lugar a esta interpretación, que es bien común. El estar de pie que Pablo menciona no es como el de un muro de ladrillos que espera, por decirlo así, pasivamente el asalto del ariete. A los soldados aquí referidos se los describe vestidos para la batalla y lanzándose a la lucha. Están defendiéndose y a la vez atacando. Deben hacer uso de toda la armadura de Dios, y es solamente entonces que se hallan en condición de resistir, es decir, contrarrestar al enemigo. Y luego, y dice, y habiendo hecho todo, estar firmes. Se supone que ellos habrán realizado enteramente, habrán proseguido hasta el fin, según se implica en el original, cosas maravillosas. El resistir el diablo, oponérsele, tiene el confortante resultado de que, al menos por el momento, el diablo habrá huido. Así que nosotros debemos entender que debemos estar bien equipados, haber puesto toda la armadura de Dios, entender la ferocidad de la batalla y de estar confiando solo en Dios para ir batallando. Quiero hacer algunas aplicaciones que vamos a seguir viendo también en las siguientes prédicas. Toda la armadura, debemos entender que poner la armadura de Dios, no hay atajos, como dije. Y un atajo que algunos piensan que es un encantamiento, por decir mágico, por el cual Dios se pone a nuestras órdenes para así protegernos. Por ejemplo, muchas iglesias practican, por decir, palabras mágicas, usando este texto pensando que esta forma puede resistir al diablo. No es que tú puedes levantarte en la mañana y decir, me ciño la cintura de la verdad, me pongo la coraza de justicia, agarro el escudo de la fe, me pongo el casco de la salvación y hoy puedo resistir el enemigo. No es así. Eso es un encantamiento, por decir mágico. Eso no es lo que este pasaje está diciendo. Vamos a ver lo que está diciendo en las siguientes, pero no es por decir tales palabras mágicas que uno se protege del enemigo. Es semejante a los que dicen, si tú repites la oración de pecador, eres salvo. Es mentira. No hay nada mágico en esa oración. Dios no presta atención a las palabras
supuestamente mágicas para disponer su poder. Dios está atento al corazón y el fruto de vida que sale del corazón de amor hacia Él. Quiero enfatizar que no es por usar estos encantamientos que la palabra de Dios, que nosotros solucionamos nuestros problemas. Hasta muchos que vienen al pastor para decir, ya, ¿qué debo hacer? Cuando le digo, lee la palabra, estudia, ve lo que Dios tiene que decirte en ese área de tu vida. Luchar como de esta forma. Me dicen, ay, mucho trabajo. Lo que necesitamos es una relación real con Dios, confiando en Él y su poder en nuestra vida. Y luchando sin atajos, con su armadura puesta. Dios no hace caso a encantamientos. Más bien, Él está atento, como dije, al corazón. Necesitamos ir a su palabra para ir combatiendo el enemigo. Por ejemplo, ¿cómo aplicamos la palabra en nuestra vida diaria? ¿Cómo usamos eso? ¿Cómo combatimos contra el engaño, las mentiras y la falsedad? Y cuando hablamos de esa parte, por ejemplo, ¿cómo combatimos contra el engaño? ¿Qué vamos a estar viendo? ¿Qué es lo que este pasaje habla? De la verdad. Con la verdad de Dios. ¿Cómo es que practicamos lo que es justo? Es entender qué dice que es justo, que Dios dice es justo. Versículo 14, ceñida vuestra cintura con la verdad que viene de ¿dónde? De Dios. Revestíos con la coraza de la justicia que viene de ¿quién? De Dios. ¿Cómo es que tenemos la base del Evangelio? Estando preparados para compartirlo. 15. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Cómo entendemos? ¿Cómo tenemos los pies calzados con el Evangelio? ¿Dónde aprendemos eso? La palabra. El Evangelio no es Dios te ame, tiene un plan maravilloso para tu vida. Si entendiéramos espiritualmente, realmente, o según la palabra, qué es el Evangelio, realmente podríamos tenerlo puesto. ¿Cómo es que combatimos contra el pecado que nos asedia? Contra todas las sutilezas del diablo. Dice, tomando también el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. Y en versículo también 16, en todo tomando el escudo de la fe. Y vamos a estar viendo cada pieza, no es solo por decir palabras mágicas, es por realmente confiar en Dios, conocer lo que Él dice, confiar en lo que Él dice, trabajar mi vida conforme a la verdad, la justicia. Y en fin, ¿cómo es que libramos esta batalla? Yo creo que Efesios 6, 18 es un buen resumen. Con toda oración y súplica, orar en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué es la oración? Es la fe en práctica. Es confiar en Dios diariamente. No podemos combatir contra nuestros propios deseos egoístas en nuestro propio poder. No podemos combatir contra el sistema totalmente malvado, del mundo en nuestro propio poder. No podemos combatir contra el engaño y las sutilezas del diablo y sus huestes en nuestro propio poder. Solo en Dios y su poder
teniendo esta armadura bien puesta, es que vamos a poder librar esta batalla. Todos estas huestes combaten contra nosotros para derribarnos, para destruirnos. Pero cuando confiamos en Dios, realmente podemos hacerle frente. Vamos a vencer en el poder de Dios. Para ir concluyendo, si hay alguien aquí que no es creyente, no debe entender que no puede librar esta batalla. No puede ponerse la armadura de Dios. No puede resistir en el día malo. No puede estar firme contra las insidias del diablo. Solo por volver de tu maldad en el arrepentimiento para con Dios y solo por confiar en Cristo puedes entrar en una relación reconciliada con Dios. Y así vas a tener esta armadura a tu disposición para librar esta batalla. Y para nosotros que somos creyentes, recordamos la verdad principal. La firmeza en Dios frente a los ataques del diablo es por resistir las huestes de maldad con la armadura de Dios bien puesto. Y así, ¿entendemos los ataques sutiles del enemigo? ¿Estamos afirmándonos más y más en Cristo? ¿Nos estamos fundamentando en el poder de Dios y la armadura que Él nos da? Que Dios nos ayude a poner toda su armadura para poder resistir en el día malo y estar firmes en Él. Vamos a terminar leyendo otra vez Efesios 6, versículos 10 a 18. Dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oremos. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú vas enseñándonos. Y, Señor, ayúdanos a entender que solo es por poner toda esta armadura que vamos a estar explicando, solo por confiar plenamente en ti y a orar en toda ocasión, es que podamos hacer frente al enemigo. Y ayúdanos, Señor, a entender las sutilezas del enemigo, que también usa los deseos de nuestros propios corazones pecaminosos para engañarnos, para hacernos caer. Y ayúdanos, Señor, realmente a ver todo lo que tú nos has dado para resistirle. No hay atajos, sino es disciplinarnos cada día en tu poder, confiar cada día en ti, animarnos mutuamente, ayudarnos mutuamente y usar todo lo que tú nos has dado para estar firmes en ti. Gracias, Señor, que tenemos, que somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén.